y bienvenidos. Bueno, pues esta noche queremos detenernos en un fenómeno que está ocurriendo en México en materia legislativa. Estamos viendo la aprobación en diferentes estados de la República en nuestro país de un conjunto de reformas que protegen la vida desde la concepción, fecundación y que, bueno, pues están colocando en términos legislativos a diferentes estados de la República, en procesos de involución, en retrocesos, digámoslo así, en materia de derechos reproductivos en México. Es un fenómeno interesante que se da, pues, en un contexto político muy particular del que hablaremos también esta noche, acorde a lo que han comentado nuestros invitados y que vamos a retomar para esta conversación ya al aire. Gracias a Marta Lamas, que nos acompaña para conversar. Gracias, Marta, antropóloga, directora de la revista Debate Feminista y, bueno, pues una de las principales impulsoras precisamente de esta discusión, de este debate por los derechos reproductivos en México. Pedro Morales, abogado, gracias, Pedro, por estar aquí esta noche, especializado en el tema de salud y derechos humanos en materia de exigibilidad judicial del derecho a la protección de la salud, libertad reproductiva, salud reproductiva y todos estos temas. Bueno, pues está esto. Estoy viendo aquí este pequeño compendio, cuadro que concentra información básica que ha generado GIRE, que es el Grupo de Información en Reproducción Elegida, sobre estas reformas que se han dado en Baja California, en Campeche, en Colima, en Durango, en Guanajuato, en Jalisco, en Morelos, en Nayarit, en Puebla, en Quintana Roo y en Sonora, según este reporte que tiene GIRE para hablar de este tema. ¿Frente a qué estamos, Marta, con estas reformas? Mira, estamos frente a una estrategia que verdaderamente se armó desde que se logró la despenalización del aborto en la Ciudad de México y que de alguna manera la esperábamos que el PAN, ¿no?, con sus aliados eclesiásticos y empresarios altos, ¿no?, hicieran algo así, porque los procesos de despenalización en todos los países o ciudades que los llevan a cabo tienen reacciones, ¿no? Reacciones de la parte que sigue con este esquema decimonónico, visualizando el aborto como un crimen, homologando un óvulo fecundado a una persona y que de alguna manera heredan toda la postura que el Vaticano ha planteado de una manera dogmática. Entonces, se esperaba una reacción de los grupos conservadores con el PAN. El PAN tiene en su plataforma política cuestiones absolutamente copiadas, ¿no?, de la teología católica. Entonces sabíamos que iba a haber una cosa así. La sorpresa ha sido el papel protagónico que ha tenido el PRI en este proceso. Nos damos cuenta que la estrategia no es una estrategia solo del PAN, es una estrategia que no hubiera dado resultado en algunos estados si no hubiera sido también con los votos de los diputados del PRI, y no solamente eso, sino que en muchos estados gobernados por el PRI es el que ha estado planteando esta reforma. ¿Cómo se explica eso? Bueno, nuestra lectura, digamos, es aprovechando la situación electoral. El PRI necesitaba pues que la Iglesia Católica dejara de usar los púlpitos para hacer política y hablar a favor de los candidatos panistas, y debe ser algún tipo de acuerdo de abstente de apoyar al PAN, mantente neutral, y nosotros le entramos a esto que en términos simbólicos es muy importante para la jerarquía católica. El tema, nada más si quiero con esto terminar, no solo es proteger la vida desde el momento de la concepción, sino hasta la muerte natural, con lo cual el arco de cosas que van allá adentro van mucho más allá del tema del aborto. Aquí de lo que se está hablando es de toda una concepción de la vida y de toda una postura ante la bioética, en donde sí se están dando graves pasos hacia atrás, ¿no? Está planteando Marta algo muy interesante que tiene que ver con contrastar ahora finalmente lo que ha ocurrido en la capital de la República Mexicana, que se legisló al respecto, donde se abre un espacio muy amplio, muy importante en derechos reproductivos, que ha tenido una exitosísima aplicación, digamos, esa nueva legislación en todo este tiempo que ha durado,
que se presentó un recurso ante la Corte Suprema de nuestro país, que fue discutido por los ministros, se llevó a cabo un debate de alto nivel, del más alto nivel judicial posible, y que finalmente la Suprema Corte de Justicia ratifica, avala o confirma, digamos, el parámetro legislativo que da ya validez a esta ley que está en vigencia. Esto ocurre en el centro del país y esto es de altísimo contraste con lo que está ocurriendo en términos del resto del país, que no solamente no se empatan en términos de modernización positivos, sino retroceden. Lo que acabamos de ver en Guanajuato, por ejemplo, hace unos días, incluye, por ejemplo, eliminar la causal de violación, por hablar de eso. Entonces, este fenómeno es muy interesante. ¿Cómo lo ves tú, Pedro? En términos de la cuestión legal, de cómo se está constituyendo desde los estados algo que se contrapone a lo federal y a la capital. Aquí habría que tomar en cuenta que es una reforma que tiene múltiples aristas. Como lo comentaba Marta, no solo es una restricción, una prohibición total al aborto, también es una prohibición a métodos anticonceptivos. Por ejemplo, de acuerdo a estas reformas, la utilización del DIU, que es el segundo método anticonceptivo más usado en el país, sería ilegal. ¿Sería ilegal el DIU? ¿Por qué? Porque el DIU tiene un efecto antiimplantatorio. Tiene una repercusión directa en el libre ejercicio de la sexualidad, o sea, no solo es la parte reproductiva, sino también es restringir el libre ejercicio de la sexualidad, sobre todo de las mujeres. Tiene un efecto de caracterizar a las mujeres como constitucionalmente al interior de cada estado como sujetos meramente reproductivos. De acuerdo a la lógica de esta reforma, si vemos o analizamos los procesos, las iniciativas, las discusiones que se ha dado, toda aquella mujer que decida tener una relación sexual tendrá que afrontar las consecuencias y culminarla, de ser biológicamente posible, en un parto. Inclusive las mujeres violadas tendrán dificultades. En algunos estados, habría que señalar, han matizado que ellos no pretenden impedir que las mujeres puedan abortar en los supuestos permitidos por la ley, siempre y cuando se les caracterice como delincuentes, se les criminalice, no se les presten los servicios. Entonces es una reforma que tiene múltiples consecuencias. Tiene también un problema en relación a la eutanasia, a la decisión voluntaria de una persona de poner final a la vida. Es una reforma que también contraviene abiertamente el Estado laico. La Corte determinó que en este tema no podía prevalecer una posición ideológica o religiosa, y sin embargo es una reforma que está contraviniendo también la separación que constitucionalmente está establecida entre el Estado y la Iglesia, está contraviniendo el Estado laico. Estamos hablando, Marta, Pedro, de 11 estados de la República donde estas reformas han prosperado con los votos fundamentalmente del PAN y del PRI, aunque ha habido casos en donde el PT votó. En Guanajuato. En Guanajuato sí hubo un voto del PT. Hubo un voto del Partido del Trabajo. ¿Son reformas que se parecen en los sustantivos? ¿Son reformas que a la letra de la ley tienen párrafos similares? ¿O son reformas redactadas distintos? Déjame hacer una pausa y bueno, ustedes han hecho un estudio comparativo y nos contarán qué tanto se parecen y qué tanto están diferentes unas de las otras.